tercera carrera ya largué bien, me puse segundo y creo que estuve una vuelta detrás del primero, que era Becker, y de ahí lo pasé y ya lideré toda la carrera y gané como por 4 segundos y medio. Sabía que era una oportunidad súper grande el mundial para demostrar nuevamente y nos fue súper bien, entonces quedé muy contento, pero no me imaginé que hoy en día iba a estar ahora a punto de irme a correr a Red Bull Ring. No, la verdad es que por eso mismo muchas veces se opta por hacer carreras antes, como este premundial, porque el estilo de carrera es completamente diferente. Son mucho más agresivos. eh, no sé si los molestáis, los hueveáis media vuelta, te sacan cagando por decirlo. Se me hizo muy fácil el tema del Fórmula. Me subí por primera vez llegando al Mundial, fuimos a San Antonio en el Claudio y anduve fuerte desde el primer día. O sea, ya teníamos esa base de que partí súper bien, partí andando fuerte y poco a poco ha sido más. Entonces estamos en un nivel muy alto y por eso mismo nos vamos a ir a medir a la F4 checa o europea. Me di cuenta de que al final es lo que yo quiero, ¿cachai? Es lo que me apasiona y si tengo que hacerlo, es lo que hay que hacer si uno quiere ser el mejor. Obviamente en todos los deportes hay sacrificios, y este era uno de esos, de viajar solo, ir a Argentina, ir a tal lado, ir a tal lado. Son los sacrificios que había que tomar y que hay que seguir tomando. Bueno, muchachos, estamos en un episodio muy especial de la novena marcha. Nos encontramos con el gran Agustín Sepúlveda. Señor, ¿cómo estamos? Quien en pocas semanas va a partir primero a Italia a los test en el circuito de Monza con la escudería Apuel para después tener su gran, pero gran debut en la Fórmula 4 de Europa Central en nada más y nada menos que el Red Bull Ring. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ya con los últimos preparativos? Hemos visto que hay estado en los últimos entrenamientos. ¿Cómo se viene todo esto para algo que va a ser histórico, yo creo? Sí, pues ya estamos haciendo los últimos preparativos, puliendo los últimos detallitos. Vengo llegando de La Serena, estuve el lunes y martes allá entrenando en Guachalalume. Y ese fue el último entrenamiento. Ahora el viernes tengo el último, que es en karting. No sé si voy a ir a divertirse un ratito. Claro. Pero ya estamos listos ya. El domingo tengo el vuelo, así que ya estamos casi allá. Perfecto. ¿Y ahí el viaje te toca directo a Italia o con alguna escala? Escala en Londres. Escala en Londres, de ahí llegamos a Milán. ¿Tú? Y de ahí ya vamos con el equipo, tienen la base en Monza, tienen el taller allá, vamos a sentarme en el auto, hacer la butaca, pedales, medir todo eso y de ahí creo que vamos a hacer un entrenamiento en Monza y otro en Cremona antes de partir a Austria. Y de ahí ya nos vamos en el camión para Austria. Claro. Bueno, y para todos los amigos que no te conocen, el Agus tiene 16 años y este viaje te ha tocado prácticamente solo, si no me equivoco. Tu papá no te va a poder acompañar esta vez, po. No, voy a ir con el Claudio Tejada, que es el entrenador, y un poquito de todo se podría decir. Pero ya estoy acostumbrado, la verdad. He viajado a Argentina solo, a Europa en 2024 me fui 3 meses solo, así que ya es costumbre. Oye, y haciendo un poco como de yendo en retroceso, el año pasado lograste ganar el sudamericano karting de FIA que se hizo acá en Chile. Sí, Eso te dio la posibilidad para correr el Mundial SIC FIA, donde terminaste dentro de los 18 mejores. Después eso te dio la posibilidad nuevamente de correr la Fórmula FAR en Miami, donde tuviste un gran debut, terminaste ganando en tus primeras carreras, porque eran varios hits. Y eso después, por así decirlo también, te volvió a abrir las puertas para llegar a la Fórmula 4, si no me equivoco. sí, sí, bueno, el sudamericano se podría decir que abrió hartas posibilidades, hartos caminos, y bueno, fuimos al mundial, nos fue súper bien, encuentro yo, podría haber sido un poquito mejor, tuvimos poquito de mala suerte. Había había un enredo con los neumáticos que se estaban ocupando y de repente tocaban juegos malos, juegos buenos, entonces era un poco al azar. Pero terminamos, si fui el mejor sudamericano de las dos categorías que habían,
y el mejor del equipo también, así que súper bien. Y sí, pues, volvimos, me empecé a subir al Fórmula, con el Claudio dijimos ya, estamos en un nivel bien, estamos andando súper fuerte acá, vamos a Fara a probarnos, a medirnos para ver a dónde estamos, ¿no? Y bueno, conocí a Pablo Benítez, que es el dueño de la escudería Well. Ujú. Hicimos un trabajo súper bueno, terminé ganando la última carrera, hice un podio en la segunda y la primera veníamos peleando ahí, pillando el primero, pero tuvimos Un un mecánico. percance con la caja. Claro. Pero no, Pablo, la verdad que se portó un 7 y quedó súper contento también con el trabajo que logramos. Y primero el proyecto, por así decirlo, era ir a la FX Pro, es Ujú. una Fórmula 4 con un auto un poquito más viejo, pero como vio que anduvimos tan bien y quedó tan contento, me dijo, vayamos al tiro donde están los leones y nos mandamos a la F4 checa o la de la Europa Central. Claro, claro, claro. Volviendo un poquito más atrás, ¿nos podrías contar un poco cómo fue el sudamericano? Fueron varios días de competencia. Creo que los entrenamientos, si mal no recuerdo, partieron como el miércoles o el jueves. Después el sábado de clasificación, el domingo todas las carreras, la gran final. Y la verdad es que te vimos muy, muy, muy fuerte ese fin de semana. De hecho, ahí te estuvieron tratando de correr entre dos contra uno, hubieron un poco de pillería y al final saliste jugando, por así decirlo. Bueno, sí, lo preparamos mucho. De hecho, uno de los containers que teníamos allá, Ujú. bueno, teníamos el equipo con mi papá de karting, un piloto que teníamos tenía un container, así que nos mandamos un mes, 2 meses chantados en el catch, entrenando todos los días. Y bueno, por eso mismo lo preparamos y nos fue también. Los entrenamientos creo que fueron el miércoles o jueves que empezaron. Y fue el miércoles y el Creo que jueves. miércoles. Sí, sí, Y al tiro, al principio partimos súper fuerte. Estuve el primer día que salí primero todos los entrenamientos, menos uno, que es segundo. Pero sí, anduve muy bien. Y en carrera estuvo más complicado, tuve ahí un tema con el motor. Pero para la final, de hecho, porque eran los brasileños los que estaban como encargados de los motores, sí. Ujú, claro. eran sus motores sorteados para todos. No, era el único que no lo había mandado a revisar porque iba bien, pero como que fue perdiendo un poco de rendimiento, lo mandamos a revisar. Tenía una pequeña basurita en el carburador, ahí lo arreglamos, o sea, lo limpiamos y de ahí ya a la final me escapé con el ño cambiado, peleamos y lamentablemente se le cortó la cadena, pero ya estábamos ahí en la pelea por el 1-2 escapado 10 segundos, casi. Claro, pero al final así son los fierros. O sea, a veces te Claro, toca a ti, a veces le a toca al otro, otro. pero sí estuvo súper bueno el sudamericano, fue súper peleado, éramos los mejores pilotos de Chile en esa categoría en la OK, así que fue brutal. Bueno, y nos contáis un poco sobre esto de tener container con tu papá. ¿Qué rol juega tu viejo en tu carrera, por así decirlo? Él también ha sido un apasionado de los fierros, de las carreras. ¿Nos podríais contar un poquito más sobre eso? Bueno, él fue el que me metió al final en este deporte, él fue el que me regaló mi primer karting y fue mi mecánico casi toda mi carrera en karting. Los últimos años hicimos el equipo Ujú. y estábamos trabajando yo y él, éramos los que estábamos haciendo casi todo en el mundial y en el sudamericano él fue mi mecánico. De hecho, en el sudamericano Rotax del año 2024, que Que también lo también gané, ganaste, claro. bueno, también fue mi mecánico, entonces logramos trabajar súper bien. Creo que es algo que me ayudó mucho también a mí como piloto. Aprendí mucho de mecánica. Hubo unas carreras que quizá él estaba preocupado de los otros pilotos del equipo, entonces me terminó haciendo la mecánica solo casi. Ujú. Y me ayudó a madurar también harto como piloto. Y siento que es algo súper bueno porque teníamos una forma de expresarnos y entendernos quizá mayor que si hubiera tenido otro mecánico cualquiera, por así decirlo. Claro. Entonces sí, él ha sido el que ha hecho, el que me ha formado como piloto. Sí. Oye, y en esto el equipo, si yo no me equivoco, eran los representantes de la marca de Fernando Alonso. Sí, sí. Bueno, ya.
el representante, el que traía los Car Republic, Ujú. que era la marca de chasis y ahora, bueno, se cambió de representación, ahora está otra persona. Pero sí, nos dejaron como equipo oficial de Fernando Alonso acá en Chile y éramos los únicos que estábamos corriendo con esos chasis. Así que nos fue bastante bien en esos 2 años que estuvimos con el equipo. Ganamos 2 sudamericanos en 2 años, así. Sí, y ahí cuando conversamos en Sudamericano después de la carrera, tú, ¿qué era lo que sentías? ¿Y como que tenías, como por así decirlo, ansias de que algo grande iba a pasar o era como calma, mucha felicidad? Em, ¿Qué te pasaba por la mente en esos momentos? la verdad estaba súper contento porque había sido un sudamericano difícil. El del sudamericano Rotax del 2024 se me había dado más fácil, por así decirlo, lo había dominado completamente. Entonces fue más complicado, tuve que trabajar más, tuve que esforzarme un poquito más, pero lo gané y estaba súper contento. Y sabía que dentro de ese año, también 2025, estuve corriendo el Argentino de karting, el Six Feet Academy Trophy, y me había ido bien, había tenido un poquito mala suerte, quizá en algunas carreras, algunos toques. Entonces sabía que era una oportunidad súper grande el mundial para demostrar nuevamente y nos fue súper bien, entonces quedé muy contento, pero no me imaginé que hoy en día iba a estar ahora a punto de irme a correr a Red Bull Ring, como súper encima, ha pasado poquito tiempo, pero estoy súper contento y súper feliz de la oportunidad que tengo. Menos de un año. Sí, menos de un año, de hecho. Bueno, para la gente que no sabe, el ganar el Sudamericano de karting que se disputó en Chile el año pasado, te daba el ticket, el pase Claro. hacia el Mundial Six Flags. Sí, te daba la inscripción y los pasajes ida y vuelta al piloto. Claro, claro, claro. Y ahí pasamos a este Mundial que obviamente hay mucho como tecnicismo, diferencia entre Rotax, dígame, ¿qué significa el Mundial Six Flags? Es la carrera más importante que hay anualmente en karting. No hay ni una más importante. Bueno, se podría decir que está al mismo nivel porque se hacen dos mundiales diferentes para la OK y OK Junior Claro, y después para los caseta y caseta 2 que serían los con cambio. perfecto. Pero los dos son Six FIA, los dos son los mundiales de karting que hay y donde están los mejores equipos y los mejores pilotos de karting. Y bueno, fuimos con DPK, que es el equipo con el que llevo corriendo en Europa karting desde o sea, desde el 2022, desde que subí a Junior. Ujú. Y son, bueno, viví con ellos, como te digo, el 2024 3 meses, entonces fueron mi segunda familia allá en Europa, entonces nos logramos adaptar bien con mi papá, trabajamos súper bien, él fue mi mecánico en este mundial, Claro. entonces nos fue bastante bien. ¿Y cómo fue estar ahí, por así decirlo, en la jungla, con todos con el mismo hambre, todos con las mismas ansias, los mejores pilotos del mundo en estas categorías de karting? ¿Qué sentíais por dentro? ¿O estáis como, por así decirlo, con el objetivo claro, con la mentalidad de killer de ir a por todo? Llegamos allá a Suecia, Ujú. tuvimos 3 días de entrenamiento para acostumbrarme al auto porque son otros motores, Claro. otro chasis, otra goma, otra pista, otro asfalto, entonces es todo diferente, pero no, o sea, me adapté bien, rápido, pero estábamos un poquito lejos de lo que eran los tiempos. Estábamos un poco perdidos en el setup del auto, la verdad, como veo todo diferente, nos costó encontrar ese setup y tuvimos otra carrera que era como el pre-mundial, se le llama, Ujú. y también fue un poco complicado. El equipo de PK estaba súper bien, tenían pilotos que estaban andando súper fuerte. Y bueno, estábamos complicados, nos costó encontrar el setup y para el mundial decidimos yo y mi papá hacer un cambio que en su momento como que no nos habían creído mucho el equipo porque bueno, dentro del karting el fierro se podría decir hay diferentes modelos. Car Republic tiene dos modelos principales que es KR2 y KR1 Ujú. que cambian la dureza. Entonces con eso se puede ir jugando con el grip del auto y ellos estaban, se podría decir que seguros de que era KR1 el que iba y ¿Qué es el más duro o el menos duro? el KR1 más blando, Más blando. entonces más grip. Ellos estaban seguros de que era KR1, 1, 1, 1
Y todo Car Republic, porque hay hartos equipos que lo abastece Car Republic. Ujú. Tiene como varias, bueno, tiene FA, que es Fernando Alonso, Car Republic y otras marcas. Y todos estaban con KR1, todos los pilotos con Car Republic estaban con KR1 menos uno, que era el que ganó. Entonces era como contradictorio y dijimos ya vamos con el KR2 y termina siendo el mejor del equipo, el único que entró a la final, de hecho. Entonces nos la jugamos, nos salió bien y creo que por eso mismo es importante este tema de que mi papá era mi mecánico, porque él fue el que me apoyó y el que me dijo ya probemos el KR2 al tiro, no perdamos más tiempo y nos salió bien la jugada. Oye, y esto, el setup, los karting no tienen suspensión, no tienen amortiguadores, entonces, ¿dónde entráis a jugar? Como lo que yo imagino en potencia de frenada o ilústralo un poco. Bueno, los karting, los OK, Ujú. porque los casetas, esos con cambio, Claro, tienen freno delantero. claro. Estos solo tienen un disco trasero. Entonces, en el tema de frenada, la verdad es que es muy estándar. No se juega mucho con eso, pero tenemos la dureza de los ejes, como te digo, la dureza de los chasis. Hay distintos modelos, dan más grip, menos grip. La posición de la butaca, cómo va sentado el piloto, afecta mucho, mucho, mucho. Tenemos distintas llantas, unas que calientan antes, otras que calientan después, distintos pisos. La verdad que todo ese tema de durezas cambia mucho el rendimiento del auto. Y bueno, dentro del eje tenemos la trocha, cuanto más adentro está la rueda, más afuera. Claro. Entonces, con todo eso se puede jugar y con todo eso puede ir tocándolo y moviendo hasta encontrar un setup que va. Oye, también es importante decir que seguramente la mayoría de los pilotos que ya están en Suiza, Suecia. en Suecia, Sí. y llegan a ver si tú estuviste 3 días y llevan 3 semanas o quizás 3 meses entrenando para el mundial. Entonces, súper admirable poder ir, poner toda la carne a la parrilla y conseguir un resultado que es de los 18 mejores del mundo. O sea, algo impresionante. Sí, sí, la verdad que me sorprendí cuando partió el mundial y empezamos con el KR2, empezamos fuerte el tiro y de ahí fue como ya estamos mucho mejor que las otras 2 semanas que habíamos estado más complicados, en la cual yo clasifiqué séptimo de mi grupo y ya de ahí ya estábamos peleando, ya estábamos dentro de la final, estábamos peleando para ir para arriba al final. El objetivo quizá podría haber sido un top 10, pero como te digo, todo ese tema de las gomas, de que tocaba un juego malo, un juego bueno, lamentablemente nos tocó un juego malo en la final. Partí 10, creo que 14 o 15. Estuve como posición 13 las primeras 2 vueltas, pero como ahí el juego era malo, perdí todo el grip y me pasaron todo. Me terminé defendiendo como pude y terminamos 20, pero después de las penalizaciones 18. Y ese sería el resultado final. Para ilustrar un poco el tema de la goma, un container donde se meten todos los neumáticos, entonces claramente los neumáticos de arriba, que no tienen nada de peso, están en mejor estado, y si te tocan los del fondo, que pasa hasta en MotoGP, están claramente un poco más dañados. De repente tocan unas tiradas que salieron un poco malas, se mezclan los juegos, un tema complicado. Pero es lo que hay. Al final. A todos le puede pasar, me puede pasar a mí o le puede pasar al que ganó y un tema de suerte. Y así es la carrera. Oye, Agus, y bueno, tú has tenido desde muy pequeño mucha experiencia europea, pero cambia como la mentalidad. ¿Se nota que quizás los europeos son como más agresivos o tú te sentías ahí en tu cancha, por así decirlo? No, no, la verdad es que por eso mismo muchas veces se opta por hacer carrera antes, como este premundial, porque el estilo de carrera es completamente diferente. Son mucho más agresivos. eh, no sé si los molestáis, los hueveáis media vuelta, te sacan cagando, por decirlo así. Claro, claro, claro. Entonces es un tema de acostumbrarse, cuesta un poquito. A ver, en una carrera ya debería estar al nivel. Hay unos que les cuesta más, se tienen que ir un poco antes, entrenar más, hacer una carrera más, pero es diferente cómo se corre allá, cómo se corre acá.
poco a poco, como van más pilotos chilenos de karting, como que traen estas mañas acá a Chile Claro. y suben el nivel. Y eso, al final eso es lo que hace que suba el nivel acá en Chile, que si uno mejora, va para afuera, aprende estas cosas, las trae acá, al final todos los que están acá aprenden sin tener que ir afuera. ¿Cachai? Entonces eso es lo que aporta mucho el automovilismo al karting en Chile. Oye, ¿y qué, por así decirlo, qué aprendiste de este mundial, de esta experiencia? Em, ¿Te quedaste con algo como decir, como, ah, ya, ahora esto tengo que mejorarlo, esto tengo que entrenarlo más? em, Creo que en el tema del setup, eso de creer mucho en mí, de haber hecho el cambio, como que si lo hubiera hecho antes, hubiera sido mucho mejor. Por ejemplo, no hubiera perdido ese premundial intentando hacer algo con el CKR1 que no funcionaba. Que para mí, por lo menos, para mi estilo de manejo, creo que ese tema de creer más en mí y al final poner en práctica lo que yo sé, lo que he aprendido durante todos estos años corriendo afuera. Claro, claro. Porque al final ya lleváis, si no me equivoco, como, sí, como 10 12 años de experiencia en los karting. Sí. Partiste a los 4. A los 3 me subí por primera vez y desde los 5 que corro. Claro, sí. Pero bueno, a veces cuesta creer ese tema. Como estaba tan convencido el equipo, dije, ¿para qué voy a ponerme a intentar cosas que quizás no funcionan? Y no, bueno, son cosas que pasan. Oye, y cuando partiste a los 3 años ya nos contaste, tu papá te compró el primer kart, ¿y cuánto como que, bueno, que en verdad, por más que sea estándar, no deje de ser una locura de que a un niño a esa edad, a una guagua prácticamente, se le mete a una pista con otro de sus pares de la misma edad? ¿Cuándo para ti empezó como a decir como, ah, ya, esto ya no es el fuego? Bueno, cuando empecé a viajar para afuera, que fue en el 2018, Ujú. esas fueron mis primeras carreras. Partimos yendo a Argentina, después fui a un mundial de Rotax. En el mundial de Rotax me fue súper bien. Fue mi segunda carrera internacional. En 2018 tenías, Creo que eran 8 años, un poco más, 10 años. No, bueno. claro, claro. Entonces, claro, desde ahí como que tomé un poco más en serio el tema, me fue bien, entonces supe que tenía para cosas más grandes, ¿no? Y por eso mismo empezamos a ir a carreras más exigentes. Pasamos de un mundial Rotax a campeonato europeo Six FIA, a campeonato mundial Six FIA, y eso fue lo que me enseñó y me formó como piloto. Y por ejemplo, cuando tus primeros campeonatos nacionales, los Rock, hay un Rotax por ahí, si no me equivoco, ahí es súper chico, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Te acordáis de algo o son como, por así decirlo, La verdad que era como ir a jugar. O sea, en cierto momento en el tema de competir, era competir, estar enfocado en la competencia, pero afuera de eso era ir con mis amigos. Estábamos en el mismo equipo que el Nico Enviado, que el Nico Roja, el Vicente García, Patito Bujardo. Entonces éramos todos niños chicos que al final jugábamos afuera de la pista y adentro de la pista eran pilotos, pero más que nada éramos niños que estaban jugando y que la pasaban bien. Pero claro, cuando empecé a ver que era bueno, que me iba bien afuera, ya empezó a ser como un poco más profesional y cuando ya empezó esta etapa en junior ya fue completamente ya dejar de jugar, por así decir. obvio? Pero y después empezáis a viajar afuera, muchos viajes solos. ¿Cómo, cómo era esa sensación? O no diciéndolo desde un mal lado, pero era como medio inconsciente de que de la nada estabas corriendo, no sé, en España, en Italia. A ver, como cuando me mencionaron la idea era como, no sé si me dan muchas ganas de irme solo para allá para Europa, estar 3 meses con el equipo viviendo, pero
me di cuenta de que al final es lo que yo quiero, ¿cachai? Es lo que me apasiona y si tengo que hacerlo, es lo que hay que hacer si uno quiere ser el mejor. Obviamente en todos los deportes hay sacrificios y este era uno de esos, de viajar solo, ir a Argentina, ir a tal lado, ir a tal lado. Son los sacrificios que había que tomar y que hay que seguir tomando porque sigo viajando de repente solo o con el Claudio o, o así. Oye, ¿y cómo fue esa vida en Europa? ¿Tenía ahí, porque tanto acá como en Argentina hay diversas historias, tenía ahí su piecita, su cosa, o era más como dormir en el garaje? No, estaba me estaba quedando en la casa en Valencia, en Perfecto. España, con un mecánico del equipo, Ujú. que era chileno, lo conocí muy chico, corría en la Rock, el Damián Techido, y estaba él trabajando como mecánico en DPK. Le dijimos al Diego y a Pablo, que eran los dueños de DPK, Ujú. oye, pucha, lamentablemente mi papá no me puede acompañar por temas de plata y de tiempo, entonces me voy a ir solo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y me dijeron, habla con el Damián, es chileno, eh, te voy a acompañar con él, es como más cercano. Y me fui a vivir con él, estuve ahí viviendo en su casa, tenía mi cama, mis cosas y sí, así fue vivir. No, no fue algo difícil, por decirlo así, no, no la pasé mal, no, nada de eso, estuve viajando toda la semana, todos los fines de semana estaba en una pista diferente. Y... Pero sí, no, no la pasé mal. Pero también es impresionante como la determinación. Supongo que obviamente no todos los días fueron altos, en esos días más bajos tenés que como automotivarte, querer Claro. salir a entrenar, querer salir a competir. Pero un producto muy, muy, muy admirable. Bueno, sí, la verdad que quizá los últimos días fueron como más pesados, ya estaba un poco más cansado de estar tanto rato solo allá en Europa. Uno se pone a extrañar un poco más a la familia, eh, pero sí, ni más. Sí, claro. Oye, y Ya estaba ahora, allá, así que... exacto, pues, exacto, exacto. Y volviendo al futuro, vuelves del SICFIA, Sí. decides dar este salto a las fórmulas. Fue como que costó mucho como tomar la decisión. Obviamente a nivel nacional o internacional hay un gran, monetariamente hablando, una gran diferencia. Y por así decirlo, tú podrías haber seguido haciendo carrera en los karting. ¿Fueron como conversaciones muy largas con tu viejo o fue algo que dijimos ya, este es el siguiente paso y vamos con todo? La verdad que como me fue también, y bueno, siempre subimos que teníamos para más el tema de la carrera de quedarse en el karting, Ujú. quizá no me llamaba mucho la atención el ser piloto, porque acá en Chile no se puede, tendrá que irme a ir sí o sí a Europa. Entonces ese tema no fue una conversación muy larga. Con el Claudio lo decidimos al tiro, dijimos ya pongámonos a entrenar, dejemos de lado el tema del karting, enfoquémonos en el Fórmula, trabajemos, vayamos a medirnos a la FARA y de ahí vemos a dónde apuntamos. ¿Y tú cuántos años atrás dijiste, yo quiero ser piloto, el karting va a ser una etapa y yo quiero estar en... Yo supongo que tu sueño es ya sea la Fórmula Uno, la IndyCar, el WEC, pero las máximas categorías Claro. en el automovilismo de pista. Bueno, como te digo, en esos primeros años internacionales de temporadas completas ya, como el europeo, alrededor del 2022, Ujú. ahí fue cuando fue la decisión, cuando ya empezamos a viajar estos 3 meses, y estar un mes mínimo, un mes, y ahí fue cuando tomó la decisión y cuando yo dije ya como, ya dejemos de jugar, profesionalicémoslo totalmente y enfoquémoslo en un objetivo que son estas máximas categorías. Qué impresionante la determinación y como tenerlo tan claro de chico. Yo, por ejemplo, bueno, en un cuarto medio no tenía idea que quería estudiar, ¿cachai? Entonces no me puedo llegar a imaginar ese nivel de, nuevamente lo digo, determinación, sabiduría, madurez. Y bueno, entraste a los fórmulas.
¿cómo ha sido el proceso de entrenar acá? Obviamente, yo he visto el simulador que tenéis, pero del computador a la pista debe ser un gran cambio. O sea, Em, Se me hizo muy fácil el tema del Fórmula. Me subí por primera vez llegando al Mundial. Fuimos a San Antonio con el Claudio y anduve fuerte desde el primer día. A ver, yo la primera vez que me subí al Fórmula para los 13 años, me subí una vez a San Antonio y tuvimos una falla, entonces no lo cuento como la primera vez porque giré muy poquito y después fuimos a Interloma con una carrera y también tuvimos unas fallas con el embrague, entonces giré poco, fueron mis primeras vueltas en el Fórmula y de ahí no giré más hasta que volví del Mundial. Pero esa vez que me subí volviendo del Mundial en San Antonio, la verdad que se me hizo súper fácil y me acostumbré muy rápido al auto, pero poco a poco he ido mejorando. O sea, ya teníamos esa base de que partí súper bien, partí andando fuerte y poco a poco ha sido más. Entonces, estamos en un nivel muy alto y por eso mismo nos vamos a ir a medir a la FIA F4 checa o europea. claro. Bueno, Claudio Tejada, es uno motorista, preparador de karting nacional. Uno trabajó también con Nico Pino, con Claro, Donoso, con pilotos. grandes pilotos. Y Sí, él es parte, hasta cierto punto, del equipo bueno. sí, El equipo donde tú vas a estar ahora. ingeniero y mecánico. Claro. Estaba trabajando con ellos también, llevar y cambiado con ellos, entonces tiene harta historia con el equipo y por eso mismo nos dio el contacto y Pablo también le tuvo fe a Claudio que iba a llevar un piloto bueno. Sí, bueno, para los que no saben, la Escudería Well es un equipo que, si no me equivoco, data desde 1952 o 56, por esos años, o sea, más de 70 años de historia. Fangio ha corrido por el equipo Well. Bueno, iba a correr en Cuba, pero lo secuestraron, entonces no se pudo. Pero claro, o sea, hay, me imagino, un peso de representar una escudería de este calibre. Claro. ¿Y cómo, cuentan un poco cómo fueron el proceso para llegar hasta la Fórmula Fara? Bueno, empezamos a entrenar, como te digo, partimos andando muy bien al tiro, Ujú. me acostumbré muy rápido al auto y el Claudio del tiro nos dijo, hablemos con el Pablo, veamos qué podemos hacer y nos dijo primero midámonos en la FARA, en Estados Unidos, porque hay buen nivel de buenos pilotos, es más asequible obviamente que en Europa, entonces dijimos ya, vamos a probarnos y cachamos más o menos dónde estamos parados. Me fue bien. El Pablo nuevamente, como te digo, estuvo súper contento con el trabajo y con el rendimiento que tuvimos. También trabajando con el Claudio como ingeniero y mecánico. Sale. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a ir a la FX Pro? Vamos a una categoría fija al tiro. Sí, pues, obvio, obvio. ¿Y ahí en Estados Unidos se sintió algo diferente o ya era lo mismo, solo que en un auto más grande, con una butaca más ajustada y un par de cambios tipo paddle shift? ¿Cambió algo o para ti simplemente era seguir en el mismo juego? No, la verdad que también era aprender. O sea, giré un par de vueltas con el Giovanni Ramírez, que Ujú. fue el último campeón de la Fórmula 4 en Chile con los Tatus, Perfecto. pero nunca había tenido una carrera de cerca, se podría decir. O sea, nunca había corrido contra otros pilotos en los Fórmulas. Entonces también era ese tema de aprender. Nunca había largado tampoco. Ujú. A ver, fue en movimiento, pero me costó las primeras dos carreras acostumbrarme. La tercera ya la había agarrado en la mano. Pero sí, era aprender y también demostrar que podía andar bien y por esto mismo el Pablo me dio la oportunidad de ir a la F4 en Europa. Y aprendiste bastante rápido, porque si no me equivoco, clasificaste tercero, Segundo, segundo. sí. Después, la primera carrera, algunos problemas mecánicos, en primer hit, digamos así, o algunos problemas mecánicos.
después en la segunda carrera, tercero. Sí, fue bastante movido. ¿No? Partimos, todavía me sigue costando un poco la largada. Partí segundo, terminé tercero, pero hubieron dos slow y una bandera roja. Claro. Entonces hubieron pocas vueltas de carrera en sí. Y la tercera carrera ya largué bien. Me puse segundo y creo que estuve una vuelta detrás del primero, que era Becker. Y de ahí lo pasé y ya lideré toda la carrera y gané como con 4 segundos y medio. Sí, pues, yo pude ver el omblero y fue un pedazo de adelantamiento. Sí, 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 estuvo súper bueno. Y fue bien divertida la Fórmula Fara. Así lo aproveché mucho y me abrió nuevamente muchas oportunidades, muchos caminos nuevos. Y fue una fecha al final. Sí, 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 debut y despedida. claro, claro, claro. Oye, y ahí, por ejemplo, en el último hit, en la última carrera, ganáis. Supongo, obviamente, toda la escudería Well, todo el equipo muy felices, pero ¿cuándo empiezan ya como las conversaciones? Ahí mismo, Pablo te dijo como, vámonos, o tuviste que esperar a llegar a Chile. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, terminamos la carrera y ya al tiro, como empezamos a mencionar la F4 de Ujú. Checa, ya lo teníamos un poco en mente. Pablo me dijo, tenemos estas dos oportunidades, estos dos caminos. Ujú. La FX es más accesible, pero lo de un poquito más, menos nivel, Claro. menos reconocida, no es FIA. Y, y llegando a Chile, bueno, como no estaba con mi papá tampoco, tuvimos una reunión ahí por Zoom con el Pablo y con el Claudio también. Y ahí dijimos, ya, si vamos a ir a una categoría en Europa, que sea la de 4 FIA. Apostó, todo, claro, exacto. Exacto, exacto. Bueno, y ahora este camino, que es como la gran noticia, la gran novedad de que estamos todos dando vuelta alrededor del Agus, que es que va a estar dentro de la Fórmula 4 de Europa Central. A ese se le dice Fórmula Checa porque nació impulsada por el Club de Automovilismo Checo. Y yo estaba revisando, son autos muy similares a los que ya he probado, un poco más nuevos, Sí. un poco menos, pero bueno, aparte que vaya a ser el único representante de la escudería Well, Sí. hay creo que de 30 y tanto a 40 pilotos en la Habían entry list. 37 Sí, en la entry list, pero pueden haber hasta 40. 40 es el tope, claro. pero 37 ya. Sí, pues, No, no entramos, de hecho, va a ser dos quali, o sea, como dos grupos diferentes de quali, como se hacía en el karting, ujú, y van a ser hits, y después de esos hits van a saber como una tabla por puntaje y ellos entran a la final. Son 32 los que entran al final. No claro. entran todos los pilotos a la final. Yo de hecho no sé si yo creo que van a tener que pintar más cuadrados de salida porque creo que el Red Bull Ring debe tener a lo más 24, 28, me imagino, no creo que tenga más de eso. Oye, y por ejemplo, en esta categoría, ¿la cual suma algún tipo de punto Eh, o es solo para clasificar? la quali, la verdad es que no he visto el reglamento, Ujú. pero quizá da un punto por la pole, Perfecto. pero no más que eso. ¿Y los hits son solo clasificatorios o también se puede ir Son sumando? solo clasificatorios para la final, O sea, la gran final es lo que más donde importa. hay que apostar todo y donde se va a sumar. Fíjate tú. Claro, claro. Sí, y bueno, ahí va a estar el podio también, de eso va a depender el podio de la carrera final. Sí, hoy. O sea, es como, bueno, Fara en verdad era como tres carreras separadas, no era como un hit, porque no dependía de cómo quedaba ahí en cada carrera, sino que la quali te ordenaba para las tres carreras, y las tres carreras eran tres podios y tres puntajes. Perfecto. Pero ahora es una carrera importante, una final, coche. Igual, bueno, obviamente ni siquiera nos hemos subido al auto, no hemos probado el auto en Monza ni nada. Pero igual este objetivo es que este fin de semana que se viene dentro de bien poquito. Bueno, es aprender nuevamente otro tipo de circuito, el auto es un poquito más nuevo, acostumbrarme, bueno, para eso mismo también vamos a probar en Monza y en Cremona, pero
pero creo que vamos a hacer un buen trabajo si todo se da bien, si todo alineamos todo y podemos tener un buen setup del auto, que es súper importante. Ujú. Yo creo que podemos estar dentro del top 10. Sí, incluso si alineamos todo mejor, creo que yo también por manejo podríamos estar en un top 5. Es complicado, hay equipos que, creo que hay un equipo Jenser que es invicto, que nunca lo han ganado. Claro, Y son 5 pilotos del mismo equipo, así que un 5 contra 1 podría ser posible como en el sudamericano. claro, claro, claro. Oye, ¿y cuántas fechas vaya a estar? Si no me equivoco, son como 6 a 8 fechas. Son 6, Son 6 fechas. fechas. Vaya a estar en el circuito de la Fórmula 1 como el Red Bull Ring, el Hungaroring Ring, circuitos de MotoGP, como el circuito de Breno, circuitos históricos, como el Salzburg Ring, Salzburg Ring. Most también. Sí, exacto. ¿Cómo se viene la agenda? ¿Te hay todo el rato Europa? ¿Vas a estar yendo, viniendo? Eh, Hasta ahora vamos a estar yendo y viniendo, Ujú. pero voy a estar, ahora me voy un poquito más de un mes, bueno, estábamos viendo cuándo me vuelvo, pero lo mínimo que voy a estar es un mes. Y ahí vemos si lo extendemos un poco más, quizás nos sale una prueba. El equipo de vuelo ahora tiene unos GT3, tiene un Ferrari GT3, y compraron también un Eurocup 3, es que un Fórmula 3. Entonces, si sale alguna prueba, es mejor estar allá que estar acá. Por supuesto, Así por que supuesto, por supuesto. tenemos esa oportunidad también de subirnos a esos autos, así que voy a estar ahí un ratito. Oye, y bueno, obviamente, si bien no es un tema que se hable como mucho ni públicamente, esto sin duda vale plata, vale harta plata. Entonces, si quizás podríamos hacer un llamado a empresas, sponsors, gente que te apoye, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, la verdad que hoy en día cualquier ayuda se agradece. Bueno, Ujú. a día de hoy mi carrera está siendo financiada por familiarmente, Claro. entonces cualquier empresa, persona o cualquier empresario que quiera poner quizás su nombre, su logo en el auto, se agradece totalmente. Entran todos los logos que quieran en el auto y se ayuda mucho, o sea, se agradece mucho y ayuda mucho a poder tener incluso mejores resultados dentro. Y es un proyecto que estamos organizándolo bueno, con otras personas. También estamos ahí con el papá de Nico Pino hablando. Entonces es un proyecto súper profesional y súper enfocado. Y como te digo, tenemos varias opciones. Quizás nos vamos siguiendo un poco más el Nico Pino si es que no llegamos a la Fórmula 1, pero, pero sí es un proyecto a largo plazo, así que cualquier empresa y cualquier persona que se quiera sumar es más que agradecido y más que bienvenido. Obviamente se tienen que dar todos los resultados, se tiene que dar mucha suerte también, pero ¿qué es? Y quizás ya nos estamos adelantando demasiado, pero los siguientes pasos yo me imagino que sería alguna Fórmula 3 europea, Ujú. Fórmula 3, ya la Fórmula 3, Fórmula 2 y esperar dar el salto a la máxima categoría, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, eso mismo es el proyecto. Después de esta Fórmula 4 vendría un FR Ujú. eh, o F3. Hay como varias. A ver, está la F3 FIA, esa es Claro. como la F3, y después viene F2 FIA y F1 FIA. Esas son las FIA como que corren incluso con la misma Fórmula 1 dentro del mismo fin de semana. Y después tenemos otras categorías como Fórmula 3, Fórmula 3.5 por decirlo así, La como en el intermedio española. entre el 4 y el 3, que es como la GB3, la FREC se llama ahora, la FR, F Regional, Claro. y después creo que falta bueno, La una peli- italiana puede ser por ahí, si no me equivoco. sí, bueno, la Eurocup 3, hay varias opciones que se pueden optar. Y también siempre va subiendo el nivel, pues si Claro, va. son autos más grandes, con más aerodinámica, con más potencia. Claro. Eh, y- Sí. Bueno, Agus, queremos desearte todo el éxito en esta nueva etapa.
Una gran noticia para todos los chilenos tener, y un gran orgullo también, tener a uno de los nuestros. Vaya a ser el único chileno que va a estar corriendo la Fórmula 4 de Europa Central. Vaya a ser uno de los 3 latinoamericanos. Creo que va a haber un brasilero y un argentino. Sí. Así que va a haber bien poquita representación de nuestra zona. Pero esperemos estar mandando a los mejores y estoy seguro de eso. Así que quiero, quiero y en nombre de todos los amigos de la novena marcha desearte todo el éxito y ojalá que se puedan dar los resultados porque el talento está. No, muchas gracias, de verdad, Chris. Sí, que estamos hablando y espero estar de vuelta acá en el podcast quizá o adelante. Por supuesto, por supuesto. Y si es que me puedo pedir un regalo, que me traigáis algún podio o algún número uno. Vamos a intentarlo.